Muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos a esta sesión de rehabilitación antes y después de la cirugía de fractura de cadera. Yo, aparte de, bueno, ser médico especialista, soy la directora de la Clínica Geriátrica Coyoacán por parte de la Jurisdicción Sanitaria Coyoacán. Nosotros nos localizamos en la Ciudad de México. Muchas gracias. Adelante. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés por lo que les voy a presentar. La que sigue. Los objetivos de esta sesión es analizar datos relevantes sobre la rehabilitación en fractura de cadera, conocer qué es la capacidad funcional, su valoración por parte de rehabilitación geriátrica, así como las intervenciones que vamos a dar, y también conocer acerca de cuáles son estas atenciones, acerca de la prevención e intervenciones multimodales que la Clínica Geriátrica Coyoacán brinda a todos estos pacientes con fractura de cadera. Adelante. Primero que nada, quiero presentarles a esta hermosa mujer. Para mí es así más maravilloso que yo he podido leer y tener acceso precisamente a su biografía. Es mi heroína, la doctora Rita Levi Montalcini. Ella fue una neuróloga italiana que nació precisamente en 1909 y vivió más allá de 100 años. Y dentro de todo lo que ella creó, precisamente descubrió el factor de crecimiento nervioso, ganando un premio Nobel en 1986. Dentro de todas las atenciones que ella brindó, precisamente se mantuvo activa, tanto social como cultural, como económica, como política, como en la ciencia, mujer de ciencia. Y en una de las entrevistas que le hacen a la doctora, le preguntan, doctora, ¿lograremos un día curar el Alzheimer, el Parkinson, la demencia? Y entonces la doctora muy acertadamente dice, curar no, lo que lograremos será frenar, retrasar, minimizar todas estas enfermedades. Entonces el día de hoy precisamente también vamos a dar ese enfoque acerca de la prevención de la fractura de cadera. Adelante. Como introducción, pues bueno, sabemos que es un problema de salud pública. El vivir más años no consigo trae el vivirlos de la mejor calidad. Entonces, este aumento en la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional ha traído consigo una mayor incidencia de ciertas entidades, ciertas situaciones o condiciones de salud, una de ellas la fractura de cadera en el paciente mayor. Entonces, estamos esperando que en el 2050 6.26 millones de personas puedan presentar precisamente fractura de cadera al año. Adelante, por favor. En estas gráficas que vamos a observar por parte del CIESDE, esta plataforma con datos de metabases, ya que nos hizo favor también el INGER de darlas a conocer a través de esta pues maravillosa colaboración, vamos a observar que tenemos por un lado el número de traumatismos de cadera, de muslo también, por cada 1000 egresos hospitalarios y observemos precisamente del otro lado la situación de todos los grupos etarios. Cada vez que nosotros vamos incrementando precisamente la atención en el grupo etario, observamos obviamente mayor incidencia en este número de traumatismos y siempre en punta de lanza la situación de las mujeres. Adelante, por favor. En la situación de los estados, ¿qué nos encontramos? Bueno, los principales estados, Bueno, si se vamos mueve desde los 60 a los 64 años, que también regálenme sus. Ahí estamos. Los primeros estados encontraremos por ahí. Caray, listo, ya me escuchan. Tenemos en 60-64 años a Nayarit, Sinaloa, Aguascalientes, y vean por ahí cómo hasta el final se encuentra Estado de México, ¿no? En un tercer lugar. Vean el cambio tan dramático en la situación etaria, ¿no? 85 años y más, y cómo esto se mueve dramáticamente y tenemos estados ya encabezando como Querétaro, Puebla, Colima, y vean por ahí en dónde queda Estado de México, ya dentro de las primeras 15 entidades, y cómo cambia precisamente, teniendo ya Campeche, Tabasco y Yucatán en lo último. Ahora la gran pregunta es, ¿cuántos de ellos o cuántas de estas personas son debido precisamente también a tensiones por fractura de cadera? Adelante, por favor. En la situación de discapacidad en los adultos mayores, también encontramos que, bueno, por grupo poblacional encontraremos este incremento. 80 años y más, pues es una situación en verdad dura, ¿no? O sea, éramos un 80% casi de situación de discapacidad en ellos. Y fíjense en la otra gráfica que nos dice que el tipo de limitación por nivel de dependencia, empezando por leve, severa y total, quien le encabeza en los tres lugares es el caminar. ¿Cuántas de nuestras personas mayores con fractura de cadera precisamente es lo que están presentando en cuanto a la limitación por esta discapacidad? Adelante, por favor. Cuando obviamente vemos
alrededor de esta situación. La dismovilidad es lo primero que pues a veces se arroja, ¿no? Sin embargo, lo sabemos perfectamente que hay múltiples síndromes geriátricos, está esta bola de nieve, a veces esta punta de iceberg que nada más encontramos como la fractura, el síndrome de Calles, pero ¿qué hay más allá? Nosotros también investigamos toda esta particularidad y sabemos precisamente que el escalón previo a la situación de la discapacidad siempre vendrá la fragilidad. Adelante. Entonces, el manejo interdisciplinario en la fractura de cadera, y esta frase me encantó de este artículo, nos dice, el proceso fractura de cadera en el adulto mayor se ha definido como aquel que comprende desde la prevención y asistencia a la persona mayor con fractura de cadera hasta su reinserción familiar y social. Entonces, es lo que hoy también quiero presentarles, precisamente cómo estos modelos también de atención juegan una gran importancia, un peso increíble en la situación de la prevención y en la atención primaria a la salud. Adelante, por favor. Bueno, entonces empezamos ya en materia a hablar sobre la evaluación integral. Entonces tendremos que volver a esta estructura basal de la capacidad intrínseca, funcional y el entorno de nuestra paciente, de nuestra persona mayor, porque lo que queremos es brindarle una atención integral, multimodal, lo sabemos. Una sola intervención no va a ser suficiente para dar alcance. Necesitamos un trabajo en equipo y esto nos dará obviamente una mejoría en su calidad de vida. Adelante. Cuando hablamos de la capacidad intrínseca, que son temas que tal vez ya han tocado, pero me gustaría mucho volverlos a reflexionar, pues bueno, son precisamente presentar a esta persona con toda la situación de su capacidad física y mental, o sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son ellos, no? Su herencia genética, sexo, edad, escolaridad, dónde nacieron, hábitos de salud alcanzado en años previos, sus características de salud, estas enfermedades que traen ya consigo, pero también los síndromes geriátricos. Y en cuanto a la capacidad funcional, pues todos estos atributos relacionados con la salud que le permiten ser y hacer lo que es importante para ella. Entonces, cada uno de nosotros, pues obviamente la capacidad funcional nos va a llevar a muchas más estrategias de cómo lograr lo que es importante para nosotros. Yo siempre les pongo un ejemplo ahí a mis residentes y a mis estudiantes. Tal vez para mí lo más importante es primero llegar y dejar a mis hijos antes de venirme a trabajar, tal vez para ustedes no. Entonces, esa situación de cómo lograrlo también nos habla de la capacidad funcional y en la situación también de funcionalidad, ya viéndolo en un marco de SIF, a nosotros como rehabilitadores es lo que más nos impacta en la atención hacia el usuario. Adelante, por favor. Entonces, cuando hablamos de la capacidad funcional, pues precisamente vemos también estos ítems, ¿no? Satisfacer las necesidades básicas para asegurar un nivel de vida adecuado, que siga aprendiendo, creciendo y tomando decisiones, tener movilidad, establecer y mantener relaciones, sus redes de apoyo y contribuir a la sociedad. Adelante. En la situación del entorno, nosotros buscamos precisamente ese contexto, ¿no? Conocerlo, y dentro de este contexto, pues obviamente ubicarnos en dónde vamos a trabajar, hogar, comunidad, sociedad en general, e ir visualizando estos objetivos en macro. Pero también existe algo que se llaman entornos construidos para la OMS, y son precisamente las personas, sus relaciones con otras, actitudes, valores, pero también políticas de salud y sociales alcanzadas. Entonces yo siempre igual pongo el ejemplo, la Clínica Geriátrica Coyoacán somos un entorno construido precisamente en atención a salud para un envejecimiento saludable de todas las personas mayores que acuden con nosotros. Adelante. Cuando hablamos ya de la pérdida de capacidad funcional, les voy a presentar algunos datos duros. Sabemos que obviamente no únicamente vemos la parte de estructura función afectada, estamos viendo la situación de calidad de vida alterada y también en su entorno, cómo va a ser este impacto. La causa de dependencia funcional e institucionalización, vamos a ver que solo la mitad recupera la situación funcional que tenían previamente, imagínense. Uno de cada 4 pacientes, los sabemos, pueden llegar a fallecer en el siguiente año y más del 20% queda con alguna situación de imposibilidad de poder salir de su domicilio por la situación de la marcha. Es decir, que 10% serán incapaces de volver a caminar. O sea, son datos en verdad dramáticos. Y la recuperación del nivel previo que tenían en actividades de la vida diaria a veces se produce en menos del 50% de nuestros pacientes. Adelante. Entonces, para todo esto, pues obviamente se han fomentado la creación de ciertas estructuras como son las unidades de ortogeriatría, porque se quiere buscar toma de decisiones de manera integrada que nos permita detectar, tratar de manera precoz complicaciones y fomentar obviamente su recuperación funcional. ¿Qué buscamos? Pues tal vez de primera instancia reducir tiempos de espera en la valoración y el tratamiento de estos pacientes, pero también disminuir los tiempos de estancia hospitalaria.
que esto pues igual impacta muchísimo, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Adelante, por favor. Pues bien sabemos que lo que buscamos en un servicio de urgencias es esta atención rápida, obviamente ya identificada la situación, y que se brinde una estancia no mayor a 24 horas. Pero bueno, todos sabemos que en muchas ocasiones esto no se logra y tenemos pacientes ahí en urgencias también de días. Apenas tuvimos una paciente que pasaron 2 semanas para que pudiera tener una cama por una situación de fractura. Entonces, es también estas situaciones duras, ¿no? Que vivimos y lo entiendo también. Vemos en la franja de arriba todas, de alguna manera, esta serie de personas que van a intervenir, esta serie de servicios, esta situación de toma de decisiones en cada uno de los momentos. Y fíjense cómo la parte de rehabilitación la colocan entre un perioperatorio y posoperatorio. Entonces, podríamos trabajar desde antes con el paciente, que tal vez esa es la pregunta, sí, pero tenemos que hacer también una valoración precisamente en el área de rehabilitación. Ahorita vamos a platicar cómo es que la realizaremos, ¿no? Y bueno, todo esto nos va a llevar obviamente a ir pasando dentro de esta temporalidad para que no pasemos más allá de unas 24 horas en que este paciente logre una sedestación, conociendo obviamente historia vida de previa y cómo se encontraba en capacidad funcional. Y lo que buscaremos será esa movilización precoz y obviamente el inicio de un programa de rehabilitación y también su deambulación asistida en menos de 48 horas. Adelante, por favor. Para todo esto, quiero compartirles que nosotros pues, realizamos estos planes de atención de manera personalizada, centrada en el paciente, individualizados. Y una frase que a mí me encantó y que se la robé a una de nuestras residentes de geriatría de Michoacán, pues precisamente es esta, realizar tratamientos concretos, reales, funcionales, con significado y centrados en la persona y su entorno. Creo que lo engloba todo de una maravillosa forma. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Una de las metodologías que llevamos a uso son los objetivos SMART. Tal vez algunos de ustedes ya los haya escuchado. Estos no nacen precisamente para la atención médica, más para la parte administrativa, pero en verdad son punta de lanza cuando nosotros hablamos de programas de rehabilitación. Entonces, este acrónimo nos dice que S es específico, M de medible, A de alcanzable, R de relevante y T de tiempo. Adelante. Vamos a ver un ejemplo. Como les mencionaba, este acrónimo nos va a llevar precisamente a qué herramientas vamos a utilizar. Entonces, en ese específico, pues es la presentación de este caso, de manera muy general. No podemos tener un paciente femenino, 70 años, esta mujer que sufrió una fractura de cadera izquierda. ¿Qué le voy a medir? Entonces, nosotros también en la parte de rehabilitación, pues tenemos que empezar desde conocer cómo estaba su desempeño físico, la situación visual, auditiva, cognitiva, emocional, nutricional, entorno, redes de apoyo. Entonces, ¿de dónde precisamente es el ancla? Pues la valoración geriátrica integral. Y de aquí alcanzable. ¿Qué será lo alcanzable con esta paciente? Pues probablemente lo primero que venga a nuestra cabeza es de, pues quiero incrementar movimiento y fuerza, quiero que utilice un auxiliar de la marcha, quiero que siga usando sus auxiliares también como son los lentes, auxiliar auditivo, la estimulación cognitiva, si es que la requiere, la psicoterapia, incremento de ingesta de proteínas, porque también vamos a ver el panorama de sarcopenia, el apoyo al cuidador. Y lo real, bueno, tal vez lo primero sea, pues mandamos a rehab y de rehab a terapia física, pero la realidad es que necesitamos trabajar en equipo para lograr una valoración interdisciplinaria. Y el tiempo de estos objetivos, pues vamos a fijarlos, precisamente puede ser en días, semanas, meses o hasta años, que ahorita lo vamos a ver. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuáles son nuestros pilares en la rehabilitación hospitalaria? Lo que buscamos, pues precisamente el control del dolor, la movilización articular, el estiramiento muscular, la bipedestación y deambulación asistida, el uso de auxiliares de la marcha y sobre todo también la educación al paciente y el familiar. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, pues nuestro objetivo general va a ser ayudar a este paciente a volver a su estado anterior a la fractura. Para esto necesitamos, obviamente, medir, como yo les decía. Entonces vamos a ver estas calificaciones, cuantificación de puntuaciones preoperatorias y posoperatorias. Y vamos a, de esa manera, predecir cuáles van a ser los resultados funcionales, el potencial rehabilitatorio que va a tener mi paciente.
y esto debe de tener un seguimiento. Todo lo que medí en un inicio, tengo que irlo midiendo precisamente con cada intervención para ver si es que funciona y si no, volverme a replantear qué es lo que falló, cómo lo voy a mejorar, qué otra intervención puede funcionar, obviamente de conocimiento, ya con todas estas particularidades del trabajo de terapia física, junto con ustedes, junto con las demás áreas, enfermería, trabajo social y demás, porque tal vez otro de los eslabones está por ahí afectado, ¿no? Tal vez la red de apoyo y también eso nos va a afectar en nuestro programa de rehabilitación. Adelante. Y bueno, de manera muy general, cuando hablamos de capacidad funcional previa a la fractura de cadera, pues lo primero que tendríamos que conocer es cómo se encontraban en estas actividades de la vida diaria y también la capacidad para la marcha. En cuanto a la relación de la independencia en actividades de la vida diaria, pues bien podremos utilizar un CATS, un Bartel o bien un FIM. Adelante. Pero ya cuando hablamos de la capacidad de la marcha, vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Entonces, uno de mis grandes maestros siempre me decía, bueno, le preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es la mejor clasificación? ¿Cuál es la mejor batería? ¿Cuál es el mejor ítem? La que sepas utilizar, la que sea la adecuada para tu paciente, la que esté estandarizada, la que sea replicable y la que te vaya a dar un dato que para ti vaya a ser suficiente para dar un seguimiento y atención e intervención. Entonces, en este tenor de ideas, vamos a ver algunas de ellas, como es FAC, que es esta clasificación precisamente funcional que nos va a hablar acerca de cómo se encontraba en cuanto al caminar, a la marcha. Entonces, nosotros vamos a observar que puede ir desde el 0 hasta el 5 y del otro lado les coloqué precisamente cómo es que la dividimos, ¿no? La marcha no funcional, pues va del 0 al 1, que es este paciente que necesita ayuda al menos para poder ponerse de pie por una persona y lograr una transferencia o algunos pasitos tal vez por el domicilio. Entonces, teniendo en consideración que la transferencia pues va a ser este paso o este cambio de la persona, por ejemplo, de la cama al reposedo, la cama a la silla. En la marcha domiciliaria, que sería como nuestra clasificación número 2, es realizar transferencias sin ayuda, que él puede hacerla solo y que puede caminar por el domicilio, ya sea él o con una ayuda técnica. Y la marcha comunitaria limitada, que sería como el puntaje 3-4, perdón, que puede realizar transferencias sin ayuda, camina por el domicilio, puede utilizar las escaleras, camina en exteriores solo o bien con su auxiliar de la marcha por unos 500 metros. Y la marcha comunitaria, que es el 5, que es la normal como lo marca ahí, que es sin limitaciones solo o con un auxiliar de la marcha. Adelante. Vamos a tener muchas más. Aquí les pongo algunos de los ejemplos. Tenemos también a CAS, tenemos también la modificada, tenemos GetUp y obviamente también la parte del dolor es sumamente valioso, como les decían los pilares, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver también intrahospitalario, ¿no? ¿Cómo yo podría darme cuenta? Pues tendrá que ver desde el momento en que yo le digo vamos a salir de cama, si realmente tiene este control de tronco, si puede realizar este cambio de posición, si puede llevarse al límite de la cama para poder estar ahí sentado y brindarle precisamente la tutela de cómo se va a levantar con el auxiliar, o si es imposible realizarlo, ¿no? Y sabemos que dentro de esto, pues podemos encontrar un trillón de situaciones. Entonces ahorita vamos a ir a ver cómo es esta evaluación a profundidad. Adelante, por favor. Entonces, esta intervención de rehabilitación en el adulto mayor con fractura de cadera, pues precisamente inicia con esta valoración inicial, ¿no? Desde el conocer el caso, desde conocer anteriormente cómo se encontraba, este interrogatorio, precisamente a veces, pues mixto puede realizarse o indirecto hacia el familiar si no tenemos contacto directo con el paciente o por alguna situación, pero realmente necesitamos involucrar el conocer a grandes rasgos cómo se encontraba previamente, desde todos los antecedentes patológicos, cirugías previas, situaciones obviamente en el hogar, tal vez las caídas que ya había presentado, situación cognitiva, porque ahí va a partir precisamente los objetivos que yo les platicaba. Y dentro de esto, pues obviamente un examen físico que no únicamente va a ir dirigido a la extremidad afectada, sino que también tenemos que conocer cómo se encuentra extremidades superiores. ¿Por qué? Porque esto va a ser precisamente también la punta de cómo vamos a trabajar en cuanto a los cambios de posición, a las transferencias, al uso de un auxiliar de la marcha, el fortalecimiento que requieren también estas extremidades y el miembro contralateral no afectado. Bueno, también la situación neurológica tenemos que verla. Entonces, es una valoración en verdad muy global la que se tiene que realizar por rehabilitación, por el médico rehabilitador o como lo conocemos ya también como fisiatra.
El tratamiento, pues precisamente si no existe una contraindicación médica por su parte o por ortopedia, estaríamos dándole inicio en las primeras 48 horas de atención con al menos una sesión de fisioterapia. Entonces, aquí lo que vamos a buscar es esta bipedestación, que tenga autonomía en las transferencias, que logremos la deambulación asistida con un andador. Sabemos que la consolidación ósea puede venir de 12 a 15 semanas, entonces el proceso de rehabilitación o precisamente cuánto va a durar puede ir desde las 15 a las 30 semanas, dependiendo obviamente del tratamiento, y lo vamos a dividir por fases. Posoperatoria inmediata de 1 a 7 días, que es muy intrahospitalaria, rehabilitación precoz de 2 a 12 semanas y la fase de readaptación de 12 a 16 semanas. Adelante. En este cuadro, de manera muy general, viene el protocolo de intervención de rehabilitación. Y fíjense cómo lo que les platicaba, la valoración inicial, pues empieza con todo esto y también la valoración de los exámenes que tenga el paciente. En el tratamiento rehabilitador, ya en la fase posoperatoria inmediata, pues bueno, vamos a empezar a reeducar precisamente al paciente para que obviamente también conozcan los movimientos potencialmente luxables, si es que hubo una situación de una artroplastia total o una EMI. Entonces tendremos que cuidar también esta situación postural, empezaremos con contracciones musculares, porque obviamente estamos en contra de la sarcopenia también como ustedes y queremos que este paciente pues salga rápido de esta hospitalización. Empezaremos con movilizaciones, empezaremos precisamente con fortalecimiento también a la otra extremidad y la consideración de extremidades superiores. Ya para que en el tratamiento o de rehabilitación precoz, entonces empecemos ya a trabajar ejercicios de equilibrio. Hay un programa, a mí me parece increíble y es de los que más utilizamos nosotros en la clínica, que es el programa Otago. Entonces, el programa Otago pues, nos ayuda precisamente a la prevención de caídas con ejercicios de equilibrio estático, dinámico, con situaciones de ejercicio también por ahí de fortalecimiento de miembros inferiores, con uso de aditamentos. Ya ahorita les voy a presentar algunas de las fotos para que ustedes puedan darse cuenta más o menos de lo que hacemos. Y ya después de aquí viene la fase de readaptación. Entonces, obviamente aquí viene mucho acerca del ejercicio multicomponente. Igual nosotros, una vez que el paciente ya se encuentra en esta fase, lo llevamos a ejercicio multicomponente, pero ya grupal. Adelante, por favor. Estos son algunos de los ejercicios que seguramente ustedes han visto de manera intrahospitalaria, estos bombeos que hacemos precisamente con los movimientos de lo que es el tobillo. Vemos por ahí ya con el uso, por ejemplo, de una almohadita, vemos abducción ahí de la cadera, observamos precisamente cómo se va a llevar a cabo la contracción de cuádriceps, que es lo que queremos en estiramiento de isquiotibiales, para empezar precisamente esta situación. Adelante, por favor. Entonces, ya en los cambios de posición y de ambulación asistida, pues sabemos que una fractura correctamente reducida y estable, pues podemos empezar su sedestación y bipedestación a veces en el primer día posquirúrgico, pero volvemos no pasar de estas 48 horas, conociendo obviamente también la historia previa. Antes, bueno, de todo esto también la atención acerca de los trastornos de equilibrio que haya presentado y sabemos que este paciente puede llegar a presentar vasofobia, miedo a caer. Entonces también tenemos que empezar a trabajar esto a través de ejercicios de propiocepción, pero también con la ayuda de todo el equipo de psicología. A nosotros nos ha venido muy bien precisamente hacer ese match de trabajo para empezar precisamente también esa atención terapéutica, ¿no? Y bueno, hay que trabajar este equilibrio en sedestación antes de pasar a la bipedestación y la reeducación con la situación de un auxiliar tipo andador. Adelante. En la situación de bipedestación y sedestación, estas son algunas imágenes, digamos, clásicas de lo que nosotros podemos orientar al paciente. Por eso les decía, alguno de los pilares por ahí, pues bueno, tenemos también la consideración de dárselo a conocer al paciente, pero también al familiar, al cuidador y que se lleven esta información y que los equipos también de fisioterapia puedan acudir en esta particularidad de intrahospitalaria para poder enseñarles cómo levantarse, cómo hacer las transferencias, cómo sentarse, las alzas en los inodoros y demás. Adelante. Al alta hospitalaria, bueno, ¿qué esperamos? Que este paciente obviamente salga con una alta, obviamente por una estabilidad clínica y que ya haya iniciado su proceso de recuperación funcional. Estos pacientes que han sido beneficiados también y que se ha estudiado con más sesiones, no únicamente una como basal, sino estos programas de rehabilitación intensiva de 3 sesiones diarias, pues también disminuyen los tiempos de estancia
intrahospitalaria, a veces altas más prontas. Y es importante hacerles mención que este paciente, pues puede ser que recupere su marcha y su equilibrio en los primeros 6 a 9 meses. Adelante. Pero también tenemos la rehabilitación domiciliaria. A través precisamente de esta atención ya en el hogar, hay grupos de trabajo que se pueden dedicar a esto. Uno de ellos, por ejemplo, en el área de Secretaría de Salud es Médico en tu Casa, que a veces también lleva consigo dentro de las personas que van con ellos fisioterapia. Entonces, el ir al medio habitual, el que estén acompañados con la familia, el que se observe precisamente su entorno, pues apoya mucho al cuidador también en esta tarea de recuperación. Adelante. Entonces, recapitulando lo que yo les platicaba en un inicio de, bueno, en este proceso de fractura de cadera y que lo definíamos como que se comprende desde la prevención, asistencia a la persona mayor con fractura de cadera hasta su reinserción familiar y social, ¿qué pasará a su egreso? ¿Recuperará su capacidad funcional? ¿Logrará su reinserción y participación familiar y social? Vamos a ver. Ahora sí, con mucha alegría les voy a presentar a mi equipo. Como yo les decía, soy la directora de la Clínica Geriátrica Coyoacán. Estamos por cumplir 6 años. Pertenecemos a los servicios de salud pública, a la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México. Y bueno, toda la atención que se brinda en la clínica es gratuita para las personas de 60 años y lo que hacemos es una intervención precisamente multimodal a través de múltiples especialidades, a través de un equipo interdisciplinario que va desde la atención médica, desde la atención gerontológica, psicológica, desde el apartado de fisioterapia, rehabilitación, enfermería. Contamos con un densitómetro que nos ayuda muchísimo precisamente a la detección de osteoporosis, iniciar tratamiento. Tenemos manejos grupales que ahorita les voy a compartir. Obviamente toda esta atención brinda y fortalece lo que estamos buscando, ¿no? La prevención precisamente de estas condiciones como la fractura de cadera. Adelante, por favor. ¿Y por qué les platico esto? Fíjense que existe el programa de acción específica que le llamaremos PAES. Entonces, precisamente esto viene desde gobierno y nos dice que es atención al envejecimiento 2020-2024. Y en uno de los objetivos prioritarios, que es el número 3, que es mi favorito, dice sistema de cuidado a largo plazo. Mejorar el bienestar a través de un sistema de cuidados a largo plazo para las personas mayores con dependencia funcional. Y en este apartado del 3.1.3 nos dice generar programas de prevención de dependencia funcional que incluyen a todas las personas mayores en los diferentes modelos de atención. Y ahí es donde entramos todos y donde entra precisamente mi equipo y la clínica. Y nosotros nos movemos bajo el eje de lo que es ICOP, donde 6 dominios precisamente son los que vamos a valorar para conocer la capacidad intrínseca, su pérdida y obviamente cómo vamos a hacer todas estas intervenciones para evitarlas y sobre todo beneficiar al paciente en un envejecimiento sano. Adelante. Toda esta atención es centrada en la persona mayor a través de los principios que conocen: autonomía, individualidad, independencia, integralidad, participación, inclusión social y continuidad en la atención. Adelante. Nuestra cartera de servicios abarca desde medicina general, medicina integral, gerontología, psicología, odontología, optometría, nutrición, rehabilitación geriátrica y terapia física, trabajo social, densitometría y detecciones. En el apartado de detecciones vemos mucho acerca de programas. Nosotros llevamos un programa cáncer y nos ha ayudado muchísimo en la detección tanto de cáncer de mama como cáncer cervicuterino. Nosotros seguimos haciendo tamizajes y también en la situación también de cáncer de próstata. Entonces es demasiado beneficioso todo esto. Adelante. De los talleres, fíjense que nosotros tenemos también esa particularidad de dar talleres terapéuticos grupales. Entonces, uno de ellos es activación física, que nosotros nuestro eje precisamente es la detección y atención de sarcopenia, osteoporosis y prevención de caídas. Ese es como el particular que ahorita les quiero dejar de todo esto, lo que estamos platicando, pero también tenemos otros, como viajando a través de tu imaginación, que es para toma de decisiones, generación de redes de apoyo y envejecimiento activo, tanatología para manejo de dolor y depresión, cuentos para inteligencia emocional y empoderamiento de mujeres, taller de cuidadores que está abierto para toda la población, que lo lleva nuestro gerontólogo y maestro en tanatología, y memoria, que es los días viernes para prevención de deterioro cognitivo. Adelante. Y bueno, estas son algunas de las imágenes precisamente que quería compartirles acerca de las actividades que nosotros hacemos de estos pacientes que han sufrido caídas, que han sufrido ya una fractura de cadera. Y como pueden observar, pues en algunas de ellas encontramos actividades, de decir, la situación de enfermedades crónico-degenerativas, la atención médica,
talleres de nutrición, por ejemplo, talleres de estimulación cognitiva, estos talleres grupales que yo les platicaba con programa Otago, donde vemos ahí algunos de de nuestro personal de fisioterapia, también el actuar de nuestros estudiantes de fisioterapia por ahí, con los grupos, también atención en ejercicio multicomponente, ahí los van a ver precisamente. La medición, por ejemplo, con bioimpedancia para conocer cómo está la masa muscular, aparte de la densitometría por el tema de osteoporosis. Las pruebas que se realiza junto con todo el equipo, sobre todo la parte de residentes, son la que nos apoya muchísimo. Y bueno, por ahí abajo encontramos una imagen donde también tuvimos un apoyo por parte de un programa de Tai Chi y benefició muchísimo. Como lo saben, pues Tai Chi también es como de los programas ejes para la prevención de caídas. Adelante, por favor. Y bueno, como conclusión, ¿qué quiero dejarles? Pues quiero dejarles que pues, se requiere realmente una sólida colaboración interdisciplinaria para lograr un cambio transformador en los sistemas de salud, que sea centrado en la persona mayor que presenta fractura de cadera, el cual abarque desde su prevención primaria y finalice con su reinserción familiar y social. Y en estas imágenes, pues les dejo unas de nuestras fotos de las ferias que hacemos anualmente, precisamente en conmemoración del Día de las Personas Mayores. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho el tiempo y la invitación. Perfecto, doctora. Excelente presentación. A continuación voy a leer algunas de las preguntas que han realizado. Primero Muchas nos preguntan gracias. qué tipo de ejercicios recomendaría en pacientes con demencia frontotemporal en última etapa con fractura de cadera. Ok, recordemos, bueno, ya estamos hablando de una situación de demencia donde estamos en una última etapa, entonces la capacidad funcional de nuestra persona mayor pues seguramente va a estar muy afectada. Realmente varios dominios cognitivos, ¿no? Entonces, aquí va a ser muy tutelada. Vamos a hacer una fisioterapia, una atención en rehabilitación, obviamente más centrada para el cuidador, para enseñanza precisamente hacia él, para que podamos fortalecer este programa y darle la atención y los ejercicios. ¿Se acuerdan que les platicaba acerca de estos programas intradomiciliarios, ¿no? Donde va el equipo, pues puede beneficiarse precisamente mucho este tipo de pacientes y también el cuidador porque sabemos que se va a colapsar nuestro cuidador y entonces con ello pues pueden venir otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces tenemos que hacer también la prevención hasta de maltrato con ellos. Muy bien, doctora. Aquí realizan otra pregunta. Dice, excelente conferencia. Una pregunta. ¿A qué se refiere con equipo interdisciplinario? En gerontología, el equipo interdisciplinario es el nutriólogo gerontólogo, el psicogerontólogo, el gerontólogo social, la enfermera geriátrica, etcétera, los cuales en México no hay o son extremadamente escasos. Y es diferente al equipo multidisciplinario capacitado en gerontología, pero en programas de fractura de cadera hay especialidades en esta área para poder decir que es un equipo interdisciplinario, pregunta, o bien todos los gerontólogos interdisciplinarios en este programa de fractura de cadera, preguntan. Doctora. Mm, Diana, ¿estás todavía? Diana. Hola, perdón, creo que mi internet No te falló preocupes, siempre terrible. son como estos problemas técnicos habituales. Ay, Te repito tengo la un pregunta, excelente. no sé si la escuchaste. Fue en comentario y pregunta también. ¿Te lo Sí. repito? Sí, Ya dice. no, el segundo, el que está por aquí en el chat. Ajá. Ah, ya lo estoy leyendo. Hola, Noé. Sí, de hecho nos hemos visto por ahí en conferencias de la Sociedad de Rehabilitación. Efectivamente, el equipo interdisciplinario, recordemos que existen diferentes tipos de modelos de atención y también de equipos, desde la situación multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Entonces, depende obviamente de la atención de estos grupos y cómo se conforman. Entonces, interdisciplinario pues va más allá de la situación multidisciplinaria, de cada quien hace lo suyo
y pues hasta ahí nos quedamos, ¿no? Realmente hay una colaboración, un trabajo donde nos enteramos a profundidad precisamente de la atención que requiere el paciente y vamos haciendo el autogestivo con él. Entonces, nosotros en la clínica geriátrica, pues por eso hacemos equipo interdisciplinario, donde se van sumando todas las intervenciones y como les platicaba, es una situación multimodal, multidominio, con diferentes intervenciones por cada una de las áreas. Un gusto saludarte, qué bueno que andes por acá también, Noé. Perfecto. Aquí Estefanía Gracias. Valdés menciona, ¿cómo difiere el tipo de rehabilitación brindada según el tipo de cirugía de cadera? Prótesis total, hemiprótesis, sistema de HS, etcétera. Hola, muchas gracias, Estefanía. Pues sí, efectivamente, como les platicaba, depende de la intervención y también del tipo de fractura y el material, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, en un DHS nos va a dar la posibilidad de mayor movimiento, los movimientos potencialmente luxables, por ejemplo, en una EMI o en una total, pues va a ser muy diferente, ¿no? Aquí sí me lo permite. Hace mucho tiempo, y déjame platicarte un caso. Yo tenía una paciente que llegó conmigo diciéndome es que tengo prótesis de cadera y ella súper segurísima. Entonces, al control radiológico, totalmente, porque dijo, puedo bailar, puedo agacharme, puedo hacer estas actividades y no sabes, fue la mujer más feliz del mundo. Ahorita la tengo viajando en Japón. Entonces, a sus 80 años, por una fractura de cadera. Perfecto. Aquí Mara Corona menciona, buenas noches, excelente ponencia. Ya que los tiempos quirúrgicos de espera en fractura de cadera en el instituto son de 10 a 13 días, ¿cómo puedo mejorar la rehabilitación preparatoria en estos pacientes? ¿Se podría utilizar algún otro tipo de terapia como eléctrica o algo más? Claro, me encanta. ¿Sabes? Estaba leyendo recientemente un artículo, me parece que es de Corea, y entonces ellos, y de hecho es algo que yo ya había escuchado también, utilizan cicloergómetros de brazo. Aparte, obviamente, de la movilización y demás, o sea, sí están llevando a cabo ya protocolos con otro tipo de técnicas, por así llamarla, a pie de cama, para que el paciente también, aparte de esperar su tiempo quirúrgico en urgencias o en hospitalización, en cama o demás, tenga también este apoyo, aparte de obviamente los ejercicios respiratorios y demás. Entonces, sí se pueden llegar a llevar a cabo otro tipo de intervenciones. Los cicloergómetros, por ejemplo, esos que venden, digamos, portátiles, no son muy caros. Yo creo que sería buenísimo el que pudiéramos hacer ya un tipo de intervención así. Sí lo he visto en otro tipo de hospitalización. En COVID, de hecho, la llevaron mucho a cabo. Entonces, sí sería increíble el que pudiéramos hacer eso. Yo desconozco en dónde estés, pero probablemente esto también sea simbólico para ti y podríamos buscar otras estrategias por ahí. Muy bien, pregunta Magali. Ay, Dios, se me movió. En caso de hemiartroplastía y de DHS, ¿qué ejercicios se recomiendan de inicio? Hola Magali, pues de hecho la situación va muy general como se los había planteado en las imágenes, desde la situación de los bombeos, la situación de contracciones isométricas, en la situación de cuádriceps, el estiramiento de isquiotibiales, o sea, muy de inicio, de manera como general empezamos de esa forma. Ya la particularidad de enseñanza, de qué movimientos o qué ejercicios o cuáles no ya lo estaremos viendo precisamente ya en la atención, pues más en externa, ¿no? Pero sí podemos darle precisamente esa atención al paciente para que empecemos y no vaya a perder masa muscular, no pierda precisamente esa atención acerca del manejo en fortalecimiento. Obviamente la abducción, cojincitos abductores y todo eso, no lo olvide. Alberto León pregunta, ¿cuáles son las adaptaciones más relevantes que recomiendan en la habitación y la casa del paciente al egreso? Excelente. Hay un manualito. Ay, ahorita no me acuerdo el nombre en específico, Cruzen, Kraken, luego te lo paso, Tavo. Pero vienen todas las adaptaciones. Fíjense que primero es que tenemos que regresar a la base, ¿no? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es la situación del domicilio del paciente? Porque tal vez todos pensamos en el, pues tiene una regadera y un baño y demás, pero ¿y si tiene tina? Por decir un algo, ¿no? Entonces, tenemos que volver a la base, ¿no? ¿Dónde vive, cómo es su casa y demás?
Las situaciones básicas, básicas, básicas que ustedes tienen que adelantarse a esto es conocer, por ejemplo, si tienen escaleras y si tiene un pasamanos, si va a tener que subir escaleras, por ejemplo, este paciente, en la habitación, lo básico, ¿no? O sea, adiós alfombras, adiós cables flojos, cama pegada a la pared para que no se me vaya a rodar y se vaya ahí a caer mi paciente, que también sucede. La ropa de cama, obviamente que no sea pesada, que sea ligera, sé que viene frío, pero también hay frazadas suavecitas que podemos utilizar y son lindas. La situación, por ejemplo, de que sean espacios amplios, libres de obstáculos para que dé acceso al auxiliar, en este caso al andador. En la situación, por ejemplo, de baño, los pasamanos o estas barras que nosotros colocamos para que se puedan levantar los pacientes son sumamente útiles. Los baños obviamente secos, el piso, evitar tapetes, las regaderas de telefonito también son sumamente útiles, el aumento en la taza del baño, todo, todo, todo eso, créanme que le va a cambiar la vida a su paciente, porque son esas cosas base o básicas que de repente se nos olvidan. Entonces preguntémoslo, o sea, seamos insistentes en cómo es su entorno, cómo es su casa, qué es lo que va a necesitar. Nosotros a veces nos complican y nos dicen, es que la situación, por ejemplo, del auxiliar, yo puedo decir, ah, bueno, pues un bastón y, ok, ¿qué bastón? ¿Cómo va a ser? ¿De qué altura y demás? Todo eso, en verdad, compártanos qué necesitan y nosotros igual podemos apoyarlos para decirles qué es lo mejor. Muy bien. Yo creo que ya por cuestión de tiempo, ya la última pregunta dice Claudia Gisela, ¿cuántas sesiones domiciliarias de rehabilitación serían ideales para estos pacientes? Perfecto. Una vez al alta, nosotros nos vamos, recuerda que son por objetivos de tratamiento a corto, mediano y largo plazo. Si estamos hablando de unas 15 semanas, por lo general nosotros vamos dejando bloques de 10 a 15 sesiones y una revaloración. Estamos hablando que cada 2 o cada 3 meses yo voy a tener que estar viendo a mi paciente consecutivamente para ver si yo obtuve los resultados esperados, los objetivos obviamente del manejo. Yo te voy a ser bien franca, yo no tengo altas. ¿Y por qué no tengo altas? Porque yo los ingreso a los programas de tratamiento grupal de los que estábamos platicando. Entonces, un número específico que tú quisieras, así 20, 30 sesiones, he tenido pacientes que sí se me van hasta 40 sesiones. Entonces, sí es importante también que lo sepan. En un bloquecito de 10 o en una enseñanza de casa que de repente sucede, híjole, nos quedamos bien cortitos. Yo lo entiendo, tiempos institucionales, yo sé. Bueno, pues Diana, muchísimas gracias. Fue una excelente ponencia, nos apoyas bastante realmente con lo que estamos realizando también nosotros en cada una de nuestras unidades. Y pues a nombre de la Academia Mexicana de Geriatría te agradecemos bastante la charla. También me pidieron que le recordara que en León, Guanajuato, van a realizar el curso de abordaje integral del paciente con diabetes mellitus y riesgo de daño cardiorrenal, que se va a realizar justamente el 23 de noviembre a las 8:30 de la mañana. Pueden realizar sus registros los que estén en esas regiones por medio de WhatsApp. Les dejo aquí por algunos lo que vendría siendo el enlace para que se puedan realizar lo del registro. Y creo que por ahí les iban a mandar también en el chat algo al respecto. Y pues les agradezco toda su presencia. Me despido y muchas gracias, Diana. Un placer, Te agradecemos mucho el apoyo brindado. un Hasta luego, placer. que estén bien. Que tengan linda Buenas noche. noches. Luego. Igualmente, hasta luego.